Es bien sabido que era una persona con altos valores humanos como son la humildad, la sencillez, la generosidad y la solidaridad. Toda esta gama de valores, aunado a su gran carisma, convirtieron a Pedro Infante después de su muerte en el ídolo inolvidable del pueblo de México. Pedro era espléndido con su familia y sus amigos y no se medía en gastos para darles una mejor calidad de vida, sin privaciones ni limitaciones económicas. Se sentía feliz y realizado con cada acción que realizaba para proporcionarles lo mejor. Para ser una de las estrellas más grandes del cine mexicano, era una criatura un poco rara. Gozaba de lujos, pero el dinero parecía no importarle. No perdía los pies del piso y también era amigo del pueblo. Y como prueba de ello, aquí les comparto algunas historias en donde quedan de manifiesto los grandes valores y las grandes acciones que emanaban de la figura del ídolo de México. Solidario y generoso con una madre que clama su ayuda. Estaba filmando Pedro en los estudios Churubusco y en ese momento se dio la voz de corte para ir a comer. Justo cuando salía, es detenido por una señora que iba acompañada por 3 niños, muy pobremente vestidos. Y llorando a grito abierto le dijo a Pedro que la ayudara, que se le acababa de morir un hijo y no tenía ni con qué enterrarlo. El dolor tan sincero y la situación en que se encontraba esta pobre mujer conmovió profundamente a Pedro. Y en ese momento le da instrucciones a su hermano Ángel para que fuera a comprarle una caja para que pudiera sepultar a su niño. Como él tenía que seguir filmando, también le encargó que tramitara todo lo relacionado con el sepelio y cubriera todos los gastos que éste ocasionara. Al otro día, le dio a su hermano 1,000 pesos en efectivo para que se los entregara a la desventurada madre, y además, también les mandó comprar ropa nueva para sus demás hijos. Su solidaridad con Chetumal. En 1955, Pedro Infante formó parte de la selección del equipo profesional de béisbol de Mérida, dirigida por Carlos "El Pichón" Navas. En el equipo también estaban el Chile Gómez, Beto Ávila, Vinicio García, entre otras figuras más del béisbol mexicano. Muy pocos saben que Pedro era beisbolero de corazón y además muy buen jugador. Era pitcher y tercera natural. En esta ocasión le tocó jugar como tercera base en los 2 juegos de exhibición que se habían organizado para obtener fondos para la reconstrucción de la ciudad de Chetumal, que recientemente había sido arrasada por el ciclón Janet en ese mismo año. Así que en noviembre de 1955, el ídolo Pedro Infante jugó y fue la atracción del evento. Como prueba de ello, la narración del juego está en el restaurante del Hotel Caribe en el centro histórico en la ciudad de Mérida, y para atestiguarlo, hay una foto que reafirma el momento con Pedro. Esta foto fue donada por el catcher del equipo, Gualberto Trejo. Pedro Infante en la UNAM. Miguel de la Madrid Hurtado, quien fuera presidente de México, contaba que alguna ocasión, cuando era estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, se habían puesto de acuerdo él y todos sus compañeros para juntar dinero y hacer un viaje de estudios a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. En aquel entonces a Porfirio Muñoz Ledo se le ocurrió la idea de llevar a Pedro Infante a la UNAM para que les diera una plática a los alumnos y así podrían cobrar la entrada a los estudiantes. A todos les pareció buena idea, así es que Muñoz Ledo fue el encargado de hablar y llevar a Pedro a la UNAM. Cuando llegó, todos quedaron impresionados con su presencia porque estaba vestido de charro y se podían ver los bordados de oro y plata. Entonces, Pedro les empezó a platicar sobre la importancia de estudiar diciéndoles: muchachos, aprovechen, estudien, México los necesita. De pronto, sacó de su bolsa la cantidad de 5,000 pesos y se los entregó. Tengan muchachos, esta es mi cooperación para su viaje a Mérida.
Nadie lo podía creer, pues no solo habían vendido todos los boletos, sino que también los ayudó con dinero en efectivo y al final de cuentas, tampoco les cobró ni un solo centavo por la presentación. Con estos recursos pudieron realizar su viaje y Pedro Infante les dejó un recuerdo imborrable en su memoria. En su honor, el aula de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán fue bautizada como Aula Pedro Infante. Invitado por dos muchachas para cenar en su casa. Pedro se encontraba trabajando en un gran cine de Caracas, en Venezuela, y al terminar su actuación, se le acercaron muy tímidamente y nerviosas dos muchachas que vestían muy humildemente para hacerle una invitación para que las acompañara a cenar en la casa de ellas. A Pedro le extrañó esta situación, pero finalmente aceptó. Acordaron la fecha y la hora en que iría. El día llegó y fue acompañado por su inseparable hermano Ángel. ¿Y cuál no sería su sorpresa al darse cuenta que el número y la calle coincidían con una mansión muy elegante en pleno barrio residencial? Creyeron que les habían tomado el pelo, pero para estar seguros y salir de dudas, tocaron el timbre, y las dos muchachas que lo habían invitado se asomaron y abrieron la puerta. Hicieron la aclaración que ellas solo eran las sirvientas y le explicaron que como sus patrones habían salido de viaje, pensaron en que él podría aceptarles la invitación para que cenara con ellas en la cocina. Como si se tratara de una película, justo a la hora en que se encontraban disfrutando de la cena, se escuchan ruidos en la puerta, y unos momentos después entraron los dueños de la casa. Las muchachas, muy apenadas, dieron toda clase de disculpas y explicaciones y después presentaron a Pedro. Muy contrario a lo que las muchachas esperaban, la reacción de los dueños de la casa fue de alegría, ya que también ellos sentían simpatía y admiración por Pedro Infante. Felicitaron a sus empleadas por haberlo invitado, pero también las reconvinieron por haberlo pasado a cenar a la cocina y no al comedor. En ese momento, les ordenan que preparen la mesa con lo mejor que hubiera en la casa. Pedro, que escuchaba con atención, los interrumpe diciéndoles: «Señores, agradezco de corazón todas sus atenciones, pero en esta ocasión he sido invitado por este par de señoritas, y si ustedes me estiman como su amigo, les ruego nos acompañen a cenar, pero que sea aquí, en la cocina». A los dueños de la casa no les quedó de otra y aceptaron de muy buena manera. Esa noche, los dueños de la lujosa mansión cenaron en la cocina en compañía de sus empleadas domésticas, de Ángel y de Pedro Infante. Así era Pedro Infante, humilde, sencillo, solidario y generoso.